Señoras y señores, periodista vuelve a arremeter contra Nayib Bukele y no me vas a creer que es increíble lo que vas a escuchar de la boca de este hombre. Dice que Nayib Bukele tiene la culpa de que la gente en Honduras no vea los derechos de los pobres delincuentes. ¿Oíste esto? Me he quedado con la boca abierta. Mira que este volado tiene el programa de Frente a Frente, como lo es de Moisés Urbina de El Salvador. Pero mira, este maestro periodista odia a Nayib Bukele y defiende a esos criminales. Lo que vas a escuchar ahorita es tremendo, papá, tremendo. El periodista dice que Nayib Bukele le ha metido en la cabeza a los hondureños de que los pandilleros y que los delincuencia no tienen derechos. Jue madre. Mira, es que esto tenés que tomarlo y escucharlo ya como salvadoreño, de que has enfrentado las pandillas, de que has visto cómo esos desgraciados no le daban derecho a nadie. Imagínate, velando por los derechos de un delincuente, cuando el mismo día, al siguiente día de las declaraciones del señor ministro de seguridad de ellos, murieron 2 parejas asesinadas. O sea, 4 personas, y al ratito acribillaron un chamaco en una parada de buses. 5 personas en un ratito. Y todavía dice que Nayib Bukele le ha metido a los hondureños que los delincuentes no tienen derechos. Mira, me he quedado con la boca abierta con esto. Es que este señor periodista lo cega el odio contra Nayib Bukele, y aunque él diga que no, a él lo cega el odio. Le cae mal Nayib Bukele, pero de tanto que le cae mal Nayib Bukele, que el viejo termina quedando en ridículo. Por Dios, mano. Juela, antes que nada, gente, miren. Suscríbete y dale like a nuestro contenido en YouTube. Quiero que me pongan en los comentarios. ¿Usted prefiere vivir como está viviendo El Salvador o prefiere vivir como está viviendo Honduras? Que ahorita ha logrado posicionar la ciudad de Tegucigalpa como la ciudad más peligrosa del mundo. Imagínate. No, hombre, escucha esto. Con el ministro de Seguridad. Así es. Pero aquí no vamos a rehuir a ese debate que se ha generado, pero no con el ánimo de espérate. Sí. deteriorar las relaciones entre 2 países hermanos históricamente como lo son Honduras y El Salvador. Sí, yo abordaba la semana pasada que a mí me extraña la actitud de Nayib Bukele en no reconocer al presidente de Honduras. Es que me extraña. Si los hondureños cada 4 años que damos elecciones, al primer mandatario que vamos a saludar en Centroamérica es al presidente de El Salvador, indistintamente si es Arena que gobierna o el FMLN. Claro, pero como Honduras ha visto una actitud fría en los últimos años de Nayib Bukele. O sea, él culpa a Nayib Bukele. Oíste este maestro, vos. Pues hombre, yo creo que ya ni el esfuerzo hacemos por irlo a visitar con el presidente electo que sale aquí del proceso electoral hondureño. Entonces, vamos a abordar este tema sin que sea el tema central. No, sí. A nosotros nos importa otra cosa. Yes. Pero tampoco vamos a soslayar el tema. Tampoco lo vamos a soslayar. Y es una pregunta fuerte la que tengo hoy, les digo. Pero ustedes son capaces de responder. Comisionado Romel Armando Martínez, no se me ponga así serio, porque me intimida. Entonces, es una broma, mi estimado, es una broma. Tenemos tiempo de conocer también al comisionado Romel Martínez. Bueno, aquí los presenta. Ya tenía la otra parte ya acá, donde empieza el señor a decir cosas que vos te pones a pensar y decís, ¿en serio esta gente es la que comunica a Honduras? Con razón, vos oí esto. Fuerte la pregunta, ¿verdad? Porque dirían algunos, está desconociendo que hacemos algo como policía. Sí, reconozco que se hace algo, pero el ideal de los hondureños es que vayamos un poco más allá y con celeridad. Que no es fácil la tarea, no es fácil.
Pero la pregunta plantea un desafío para nuestras nuevas autoridades. Queremos ser mejores, queremos tener la mayor seguridad posible. Y yo sé que se puede hacer. Y unos minutos antes de entrar al set, yo le planteé al nuevo ministro, y hoy que está el director de la policía también, esa tarea, porque todos los gremios en Honduras hay manzanas podridas, en todos. Pero necesitamos que se termine esa tarea de limpieza en la policía. Bueno, dicho todo esto, les pido que no se me pongan tensos. Vamos con este asunto de Nayib Bukele y del ministro de Seguridad de Honduras. Tengo unos cuadros ahí para resumirles qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que dijo el ministro de Seguridad de Honduras? ¿Tenemos los cuadros ya, producción? Bueno, vamos con lo que originó la controversia. El del ministro de Seguridad de Honduras. ¿Qué fue lo que dijo él? Puta, ya tengo más control yo aquí, vos, que estoy en la televisión. Dice, postura de Gerson Velázquez, respetar los derechos humanos, plan propio educado para Honduras, no copiar modelos exteriores. Es la postura, ahí lo resumo. Respetar los derechos seguridad humanos, y legalidad, dice. Plan propio adecuado para Honduras, no copiar modelos externos, equilibrar seguridad y legalidad. Ya se lo voy a explicar. ¿Y Bukele cómo reaccionó? Oiga. Mano dura y régimen de excepción. Reducir homicidios a toda costa. Correcto. No priorizar los derechos de criminales. Actuar con firmeza contra las pandillas. Bien distinto a los dos mensajes, va. Pero volvamos al cuadro rojo. Mira, aquí es abrazos y no balazos contra los criminales. En el fondo, y aquí se lo cito textualmente que dijo nuestro ministro de Seguridad, reconoce que el modelo salvadoreño es interesante y digno de análisis. Afirma que Honduras no puede copiarlo de manera idéntica por diferencias institucionales y sociales. Insiste el comisionado Gerson Velázquez en que cualquier estrategia debe respetar el marco legal y los derechos humanos. Oiga. Y aquí fue donde Bukele sintió el puñetazo en el hígado. Oílo. Y defiende que Honduras debe diseñar su propio plan de seguridad. Este fue el contexto, esto fue lo que usted dijo. Esto fue lo que usted dijo, ministro. Y bueno. Qué diferente, va, vos querer la seguridad del pueblo, va. O sea, reducir los homicidios a toda costa, claro. Es que los pandilleros matan a toda costa, no les importa quién sea. Ancianos, niños, de todo. ¿Y qué le respondió Nayib Bukele? Defiende su estrategia de seguridad como efectiva y comprobada. Sostiene que el enfoque firme contra pandillas redujo drásticamente los homicidios en El Salvador. Afirmó que priorizar derechos humanos de los criminales debilita la lucha contra el crimen. Fíjense bien, aquí está la manzana de la discordia. Mientras Honduras dice, nos hemos comprometido con tratados internacionales a defender los derechos humanos, porque hasta los delincuentes tienen derechos humanos. Oílo. Aquel dice, si siguen así con esa mentalidad de defender los derechos humanos, van a tener muertos, más muertos cada día. Y señala a Bukele que un enfoque menos contundente, fíjense bien lo que señala Bukele, que un enfoque menos contundente en materia de seguridad puede costar vidas. ¿Qué interpreto? Bueno, sigan ustedes con la defensa de los derechos humanos y se los va a llevar Aquí que hemos pasado momentos históricos de violaciones a los derechos humanos que nos han costado sentencias en contra en la Corte Internacional, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
por eso somos más sensibles a hablar de derechos humanos. Y somos sensibles porque ya hemos estado no solo en la Comisión Interamericana, sino que hemos tenido sentencias desfavorables contra los Estados Unidos, contra Honduras en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Le importan más los tratados que la gente. ¿Sabes cuántas personas llevan muertos en los que va del mes en Honduras? 55 personas. Y en el mes de enero murieron 75 personas. O sea, solo ahí van 125, 130 muertos en 2 meses en los que va del año. En El Salvador, pregúntate cuánto van. Para darte un dato, el año pasado, las muertes que lleva ahorita Honduras son las muertes del año pasado desde El Salvador. 135 personas en todo el año. ¿Y crees que le importan los tratados a Nayib Bukele? Como yo siempre le he dicho, enrollen los tratados y se los meten por él. En Honduras, ¿tú crees que la mujer, la madre del chamaco que acribillaron en la parada de buses ayer, tú crees que esa muchacha, tú crees que esa mamá le importan los tratados que tiene Honduras? ¿O le importa la vida de su hijo? Qué increíble la mentalidad de la gente en Honduras. Pues aquí le vamos. Oiga. Aquí le vamos ya de lleno con esa controversia. ¿Cómo la valora? Sé que el gobierno le ha dicho, ministro, equilibrio, no queremos deteriorar relaciones con El Salvador, país hermano. Pero bueno, el modelo que usted quiere, se lo dije hace poquito, tiene que defenderlo. Pero primero hablemos del contexto de esta controversia que se produjo. Bueno, primeramente, muchas gracias por hacer acotaciones y aclaraciones que el tema requiere. Si usted muy bien lo acaba de enmarcar en ese análisis puntual, cuál fue la intención de nuestra declaración. En ningún momento emitimos algún juicio valorativo sobre la efectividad o no de este modelo. Obviamente, lo que pretendíamos dar a entender es que cada país tiene sus características y circunstancias muy propias que nos hacen diferentes, aunque la problemática regional sea muy común, las circunstancias sociales, económicas, políticas y hasta territoriales son diferentes. Por poner un ejemplo, nosotros, lo decía en otro medio, tenemos una frontera de más de 850, una costa de más de 850 kilómetros entre la desembocadura del río Motagua y la Mosquitia. Y por esa costa, históricamente han arribado tremendas embarcaciones cargadas con drogas, lo que han creado células y estructuras criminales alrededor de la costa. Es una situación muy propia de nuestro país y estas estructuras en el... Pero es que mira, vaya, te voy a decir algo. Él está dando a entender por el narcotráfico, ¿va? Pero es que mira, Nayib Bukele cuando atacó a las pandillas, primero atacó a las pandillas y de ahora está combatiendo el narcotráfico. Hace poco acaba de hasta agradeciendo a los que arrestaron por el barco grandote que le dieron. Le regalaron un barco. Mara, descomisaron un barco en El Salvador con toneladas de droga y que solo el barco vale $500,000. Hasta Nayib Bukele le agradeció, gracias por el barquito, les digo. Va a servir en El Salvador porque es un buque. Lo que te quiero decir es que este señor, mira, si es que para que vos vayas poco a poco, hombre, si en El Salvador no se combatió el narcotráfico y las pandillas a la misma vez, no. Quitaron el problema que era más visible, que eran las pandillas, y después se están yendo contra el narcotráfico. Pero con esta mentalidad de esta gente, vos déjamelo adelanto acá, porque quiero que escuchen ustedes cuando el periodista se vuelve loco. Porque el periodista se vuelve loco con los derechos humanos de los pandilleros. Es que es increíble ver que una persona que es la que te está informando en tu país tenga esa mentalidad de derechos humanos para los delincuentes. Mira esto, aquí viene. Particular
porque obedece a diferentes factores criminógenos que se dan en la zona. Sí, la verdad que yo no veo la causa de la molestia con este primer enfoque. Cuando usted dice, el modelo del Salvador es interesante, esa expresión la dijo, el modelo del Salvador es interesante y de mucho estudio, agregó usted, pero que no puede replicarse de manera exacta en Honduras por diferencias territoriales que las acaba de explicar, institucionales y políticas, cuando se refirió que no podemos aplicar ese modelo por diferencias institucionales y políticas. ¿Qué fue lo que quiso decir para como desentrañar por qué levantó tanto polvo allá en el vecino del Allende? Bueno, nosotros tenemos obviamente una estructura de gobierno que tiene ciertas características y nosotros sabemos que debemos trabajar coordinadamente con otros actores como las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público y otras instituciones del sector de la Administración de Justicia. Usted sabe, el pasado reciente no había una buena coordinación interinstitucional. Yo hasta aquí no miro ninguna causa para que se haya provocado tanto revuelo en El Salvador. Oílo. Donde creo que sí lo provocó fue en esto cuando usted subrayó la importancia de respetar los derechos humanos al diseñar una estrategia. Yo le aseguro que cualquier violación en este momento a un ciudadano por parte del Estado a través de la policía, comenzamos todos los medios que por qué esa represión, que por qué se están violando los derechos humanos. Una violación en El Salvador, nada de controversia, nada de controversia. Es decir, que me diga un hondureño que siempre ha respetado los derechos humanos, que si la policía comete una violación y si tiene la chance, la oportunidad de cuestionar, no va a salir en público a cuestionar eso. O sea, cuestionan a los policías en Honduras. Es lo que está diciendo el presentador. Cuestionan a los policías cuando ejercen violencia de derechos humanos, pero los pandilleros lo ejercen todos los días y se quedan callados. ¿Qué onda? Las últimas décadas han estado impregnadas de violaciones a los derechos humanos. Cuando la Guerra Fría repercutió aquí, muchos policías y militares fueron a parar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese sentido, y mire lo que voy a decir, aún y con las debilidades de las que vamos a hablar de la policía, yo estoy convencido que tiene más concepto teórico sobre los derechos humanos la policía de Honduras en este momento que la policía de El Salvador. Oílo. Entonces, claro, cuando viene un funcionario de Honduras y dice que el enfoque de seguridad tiene que hacer prevalecer los derechos humanos, como a El Salvador se le cuestiona tanto en este momento que no hay respeto a los derechos humanos, genera la polémica y la sensibilidad del presidente Nayib Bukele. Pero las realidades son como son. Aunque algunas veces hayan policías que violen los derechos humanos, porque si hay policías que en determinadas circunstancias la violan, los derechos humanos, yo sé que en la cabeza, por tanta capacitación y cursos que han recibido, andan, por favor, hay que respetar los derechos humanos, no sea que sea un operativo coyuntural difícil, complejísimo. Echoleña que pone a los policías como malvados, que respetan los derechos humanos. O sea, la gente que los podría cuidar en Honduras, estos periodistas le están diciendo de que son los que cometen violaciones a derechos humanos. Pero ¿ha escuchado en algún momento usted decir al periodista que todos los días los pandilleros le quitan los derechos humanos a las personas que asesinan? ¿Lo ha escuchado decir algo usted de eso? No. Se está refiriendo a policía, imagínate. Después de lo que les ha pasado, tienen más concepto teórico. No digo que respetan al 100% los derechos humanos que cualquier policía de América Central. Bueno, nosotros creemos que en esa temática hay como posiciones encontradas, ¿verdad? En el caso de Honduras, nosotros por la misma historia propia, que usted muy bien la acaba de introducir,
tenemos la obligación de mantener un estándar de actuaciones respetando la normativa interna y obviamente las convenciones universales que en esta materia se han aprobado y de las cuales Honduras es parte. En ese sentido, estamos claros de cuál es nuestro rol y cuáles son los límites de la función en el ejercicio, o límites de la autoridad, pues, en el ejercicio de sus funciones. Mira, es increíble escuchar esto. Es increíble escuchar a estas personas. Es que como yo lo dije en un video, lastimosamente, Honduras va a tener que pasar otros 4 o 5 años con esta presidencia que tiene nueva, viviendo lo mismo. Que los pandilleros hagan a diestra y siniestra y no combatan el crimen. Mira aquí. Yo puedo entender del por qué reaccionó Bukele así. Oílo. Pero puedo decir esta mañana con absoluta certeza que lo planteado por usted en esa entrevista me llama poderosamente la atención y me hace cambiar un poco las aristas de las preguntas que tenía formuladas. Primero lo escucho hablar de que no le convenía al Estado mantener el estado de excepción. Fuimos a elecciones generales en estado de excepción. ¿A quién se le ocurre eso? Oí. Limitar los derechos constitucionales cuando la gente 24, 48 horas antes de un proceso necesita tener todas las libertades. Siempre las necesitamos, pero sobre todo en un proceso electoral. Cuando dice, es interesante el modelo de seguridad de El Salvador, pero en Honduras es en algunos aspectos difícil aplicarlo por el territorio, por las condiciones institucionales y políticas. Yo veo un hombre sincero. Y cuando dice, nuestro modelo es respetuoso de los derechos humanos, aunque muchas veces violen los derechos humanos, los policías y militares por violadores de los derechos humanos, muchos de ellos han ido a parar a la Comisión y luego a la Corte Interamericana. No veo dónde está la debilidad. Este maestro está igual que Ronald Umaña y que toda la oposición que atacan a la policía y no a los criminales. Esto es lo que pasa con la oposición en El Salvador. Este maestro, si estuviera en El Salvador, él fuera opositor. 100% opositor contra Bukele. Es que mira, la oposición en El Salvador es igual que este señor. No quieren a la policía y no han pedido que quiten la Fuerza Armada, pues. De esa declaración. Y cuando dice el ministro de Seguridad, andamos pensando en derechos humanos, ¿qué defensor de los derechos humanos se va a oponer a que la policía lo respete? Ahora, el puntito está así, que hay miles de hondureños, y hay bastantes hondureños que creen y se han metido en la cabeza y en el corazón que a los delincuentes no se les debe proteger con derechos humanos. Y Bukele ha ayudado. Oiga, aquí habla de los delincuentes, pero para defenderle los derechos humanos. Mire qué increíble esto. Aquí habla de los delincuentes para defenderle los derechos humanos. Cuando habla de los policías es para decir que están quitando los derechos humanos. ¿Oye esto? Respete. Ahora, el puntito está así, que hay miles de hondureños, y hay bastantes hondureños que creen y se han metido en la cabeza y en el corazón que a los delincuentes no se les debe proteger con derechos humanos. Y Bukele ha ayudado a meter esa cosa en la cabeza de muchos hondureños, que los delincuentes no tienen derechos humanos. ¡Oye esto! En su familia, en mi familia, yo me encuentro con expresiones con educación superior. A los delincuentes no hay que respetarles los derechos humanos. Oiga. Y en cada familia de Honduras hay alguien que piensa así. Un país salpicado de violaciones a los derechos humanos se va a dar el lujo de desconocer los derechos humanos de los delincuentes. ¡Juela madre! ¡Oye! Honduras no se puede dar el lujo de desconocer los derechos humanos de los delincuentes. ¡Tu madre! ¿Cuánta controversia se ha generado en los centros penitenciarios? ¡Jue madre! De grupos que dicen que se les violan los derechos criminales a los privados de libertad. Bueno, en el caso de Honduras hemos tenido hasta eventos nefastos dentro de las cárceles,
producto de estas situaciones. Entonces, como le digo, nosotros estamos muy conscientes de la problemática nacional y tenemos que, en base a las experiencias que han pasado, poder crear un, digamos, modelo de seguridad que nos permita poder hacer las cosas diferentes, pero tratar de enfocarnos de manera enérgica en el cumplimiento de la ley. Claro. Es que la confusión quizás es que, si sos respetuoso de los derechos humanos, no vas a ser un blandengue con la aplicación de la ley. No, una cosa no tiene que ver con la otra. Nosotros vamos a ser enérgicos contra las pandillas, contra las organizaciones criminales, pero obviamente tenemos ese tipo de obligaciones, ¿verdad? De tratar de actuar en un marco jurídico que es el que nos ha autorizado el Congreso y el gobierno para las actuaciones. Entonces, ese es el punto. Nosotros aquí estamos claros de que hay grandes desafíos, que las estructuras criminales han evolucionado de manera exponencial en los últimos años y que tenemos que ser enérgicos y fuertes y aplicar la ley. No solamente contra los criminales, sino contra todos aquellos que afectan la seguridad ciudadana y la convivencia de las personas. Porque también es un tema complejo que usualmente las personas a veces por cualquier... Pero hay que tratarlos con amor a los delincuentes, para que no se vayan a sentir mal. Insatisfacción individual, ponen una llanta y queman la calle y ya se para todo el tráfico de todas las personas en el mundo, del país. Entonces, no es que no vamos a dejar que ellos se manifiesten y que muestren su inconformidad con las políticas del Estado. Eso es parte de la democracia. Pero obviamente tenemos también la obligación de hacer cumplir la ley, porque no podemos permitir que 3, 4 personas paralicen un país. Y eso no es violación a los derechos humanos. Y tenemos que ser enérgicos en el cumplimiento de la ley. En el primer mundo, sí. Esas manifestaciones, cualquier manifestación, se pide permiso. Se pide permiso a la autoridad para hacer una manifestación. Y en los países más avanzados, cualquier manifestación que bloquee una arteria fundamental, ahí van rapidito los garrotes. El primer mundo. O sea, para él está bien que se le dé garrote a la gente que protesta en la calle, pero hay que defender los derechos humanos de los criminales. ¡Huela gran! Así funciona. Italia, Europa, Estados Unidos. Se pide permiso para las manifestaciones. Ahora, esta es la pregunta clave. Los privados de libertad, los delincuentes, oiga, por su condición de privados, sé que sí tienen algunas restricciones, o los delincuentes, que no dejan de ser humanos, aunque sean delincuentes, ¿no tienen derechos humanos? ¿O sí tienen derechos humanos? Bueno, todos los seres humanos tenemos derechos humanos por el simple hecho de ser seres humanos. Antes de irme a la pausa, le voy a pedir la opinión a todos los invitados que forman parte de... Es increíble, babo. Pobrecito la gente en Honduras. Pobrecito la gente en Honduras, te vas a ver decirme. ¿Sabes por qué? Porque aquí te das cuenta que van a seguir igual. Espérame, que acabo de ver algo también. Roy Santos creo que se llama este señor. Roy Santos. Se enojó el pastor porque el secretario de prensa pidió disculpas a El Salvador por lo ocurrido. Mira esto, ya vas a ver, espérate que por acá lo vi. Por acá lo vi. Aquí, mira esto, mira. Dice, estoy extrañado ante aparente lavado de manos, dice, porque considero que podría tratarse de un desacierto del gobierno del presidente Narrala y espero que el general Velázquez no haga lo mismo. Tal parece que se dejaron llevar más por la presión de las críticas que por el contenido real de lo que expresó el general, quien habló dentro de sus derechos y en el marco de su responsabilidad como autoridad delegada. Por lo menos en lo que yo escuché, el general Gerson Velázquez en ningún momento expresó algo fuera de orden cuando se refirió a la plan de seguridad implementada en El Salvador. En su postura reconoció avances en el país y más bien sostuvo algo razonable, que cada nación tiene su propia realidad territorial y constitucional social.
Esa afirmación no debería interpretar como una confrontación, sino como ejercicio legítimo de análisis soberano. En momentos como el que vive Honduras, las decisiones del gobierno deben ser ponderadas, porque la forma en que se maneja estos temas también envía mensajes sobre firmeza, coherencia y defensa de la Constitución Nacional. Y se está refiriendo al secretario José Argueta, porque pidió disculpas a El Salvador. José Argueta aclara la postura del gobierno de Honduras tras la polémica por seguridad con El Salvador. El ministro de Comunicaciones, José Argueta, aseguró que no existe ninguna confrontación con El Salvador y que las recientes declaraciones sobre seguridad fueran sacadas de contexto. Y el señor pastor quiere que se siga la pelea. Imagínate, y es pastor. Ay, hermano hondureño, sinceramente, tan igual que nosotros cuando teníamos el problema de las pandillas. Había mucha gente de arriba que los defendía, los desgraciados, pero estábamos como estábamos. Dígame usted qué opina, gente, y recuerde que este video es gracias a... Atención, hermano salvadoreño, tú que estás pensando regresar a El Salvador y quieres llevarte todo lo que has logrado en Estados Unidos. Central de Envíos IN tiene el servicio de mudanza en contenedor, donde tú podrás llevar absolutamente todo a nuestro bello país El Salvador. También Central de Envíos IN cuenta con el servicio de encomiendas de caja de 30x30. También el servicio de enviar tu vehículo a nuestro país El Salvador y también los servicios de encomienda de libra por libra, todo vía aérea. Recuerda, contacta a Central de Envíos IN al teléfono 213-383-9300. Es una compañía con más de 40 años de experiencia. Llámalos al 213-383-9300. Endulzate la vida con Postres Quechras, ubicado en Frederick, Maryland, donde vas a ver esos exquisitos postres. Vas a tener los postres de fresa, también tenemos fresas con crema y degustaciones de postres con una pasta increíble. También si sos amante del chocolate, también están los brownies y las fresas con crema con chocolate. Pide los postres, están riquísimos. Es un negocio artesanal dedicado a crear postres caseros. Llámalo al 240-656-0125. Endúlzate la vida.